¿Qué tal? Buenas noches, profesor Jorge Antonio del Águila, y quien tenga la posibilidad de poder presenciar esta charla. Hoy tenemos una charla, valga la redundancia, enriquecedora, no sin antes presentar a los protagonistas que se encuentran en nuestra mesa. Los señores Carlos Rodríguez, Gonzalo Sarmiento, Bárbara Martel, Pedro Ángel Carrión, Adrián Gudey Lara y su servidor Xavier García. Nosotros hemos escogido el tema de adaptación y resistencia al cambio, por el mismo hecho de que gran parte de la mesa se siente identificada. Sin más que decir, tomaremos el toro por las astas y daremos paso a nuestro compañero Carlos, que nos platicará sobre las definiciones de adaptación y resistencia al cambio, para tener una base de lo que trataremos. Carlos. Eh, Buenas noches a todos, compañeros. Bueno, ¿qué es la adaptación? La adaptación es en sociología y psicología el proceso por el cual un grupo o un individuo modifica sus patrones de comportamiento para ajustarse así a las normas imperantes en el medio social en el que se mueve. Ahora, siguiente, ¿qué es la resistencia al cambio? Bueno, en términos generales se denomina resistencia al cambio a todas aquellas situaciones en las cuales las personas deben modificar ciertas rutinas o hábitos de vida o profesionales, pero éstas se niegan por miedo o dificultad a realizar algo nuevo o diferente. Ah, Algunas personas tienen miedo a lo desconocido, al cambio de rutinas, de salir eh, de sus hábitos, de su zona de confort, etcétera. Bueno, ahora doy paso a mi compañera Bárbara para que nos explique alguno de sus argumentos. Bien, sin duda, hay cambios también por los que ha pasado la sociedad y uno de estos cambios más grandes han sido los cambios tecnológicos. Por ejemplo, en el caso de las redes sociales, ya que estas han modificado la forma en la que los seres humanos interactúan y se comunican. Hoy en día tener una cuenta de Instagram o de Facebook es prácticamente imprescindible, ya que actúan como una carta de presentación frente a las demás personas e incluso hoy en día forman parte de nuestra marca personal como profesionales. LinkedIn, por ejemplo, es una red social que está destinada al ámbito laboral. Está hecha para establecer contactos con colegas, con superiores, con otros trabajadores e incluso para encontrar futuros trabajos. Y esta práctica ha dejado relegada a la forma tradicional, que es ir a pie y buscar trabajo de puerta en puerta, ¿no? Otro cambio importante que se han derivado de las redes sociales es el cómo nos informamos. No existe hoy en día ningún medio de comunicación que no tenga al menos una página de Facebook y Twitter sobre todo, ya que es el nuevo foro de los debates políticos. E incluso los comunicados ministeriales y presidenciales se dan por este medio. Las plataformas que nos brindan las redes sociales, nosotros podemos encontrar a personas que son afines a nuestro pensamiento y a nuestros intereses. Y es aquí donde se crean las diferentes comunidades, ¿no? Provenientes de diferentes partes del Perú e incluso del mundo, de distintas etnias, de diferentes clases sociales. Y este nivel de interactividad no se había visto hace 15 o 10 años. Las redes sociales sin duda han cambiado la forma en la que la gente protesta. Un ejemplo clarísimo de esto es el movimiento Black Lives Matter, o Las vidas negras importan, como sería en español. Este movimiento es originario de la comunidad afroestadounidense, pero es internacional e incluso llegado al Perú. Y comenzó en 2013 siendo simplemente un hashtag en las redes sociales. Si bien la televisión y la radio siguen siendo un espacio para que el individuo común, el individuo de a pie, proteste y comunique una opinión, estos espacios siguen siendo muy limitados e incluso pueden ser controlados por los medios. Pero basta con subir un video a TikTok y dando una opinión muy fuerte para que este de pronto se vuelva viral. Gonzalo, ¿tienes algo que decir al respecto? Creo que también tienes una opinión sobre esto. Bueno, primero que nada, buenas noches compañeros. Y como dice Bárbara, si bien las redes sociales han revolucionado nuestra forma de ver el mundo, de comunicarnos y información, yo considero que no todos estos cambios han sido para bien.
Uno de los problemas de las redes sociales es la adicción que éstas generan, sobre todo en los jóvenes. Redes como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y entre otras, contienen algoritmos diseñados para mantener al usuario enganchado por el mayor tiempo posible. Estas redes sociales recomiendan contenido en base a los gustos, a las preferencias y lo último que los usuarios han consumido. Esta adicción puede ser perjudicial para personas con mentes débiles, problemas de autoestima y con complejo de inferioridad. Un momento, es que ahorita estoy teniendo problemas de conexión. Ya volvió. Sí, claro, no te preocupes, esperamos. En especial ya volvió a internet. Ya. En especial en adolescentes y en adultas jóvenes, debido a que las redes se caracterizan por su superficialidad. En estas se muestran vidas que parecen perfectas y se muestran personas con cuerpos atractivos. Pues esto desemboca en que las tasas de suicidio en los adolescentes hayan ido a un aumento con el paso de los años. Otro problema que he encontrado es que estas promueven la violencia, la polarización política y sobre temas sensibles como por ejemplo el cambio climático, el feminismo, la comunidad LGBT, el matrimonio igualitario, el aborto, el antirracismo y entre otros. Un ejemplo perfecto de esta polarización es Estados Unidos, que es un país dividido donde existe una fuerte enemistad entre los dos partidos principales, que son perfectamente antagónicos, el Partido Demócrata y el Republicano, lo que empeora la situación. En Twitter, los usuarios se encargan de deshumanizar, de fomentar y de expresar odio intenso hacia los opositores. Esto suele ser más usual en los demócratas, puesto que las redes censuran a los republicanos, a las opiniones republicanas. Si a alguien se le ocurre opinar distinto en un lugar cuyo propósito se supone que era unir a las personas y dar un espacio para que se expresen libremente, llueven insultos, amenazas de muerte, reportes masivos, pueden incluso eliminarte la cuenta y en casos más extremos han llegado a filtrar información privada. Y por último, el problema que considero que es el más peligroso son las noticias falsas y las teorías conspirativas. Las redes están plagadas de desinformación y en vez de crear una función que verifique la fiabilidad del contenido, estas recomiendan información a los usuarios sin que importe la veracidad, basándose solamente en las preferencias de los usuarios. Pues esto es beneficioso para las compañías tecnológicas que solo buscan enriquecerse a costa del morbo y del sensacionalismo. Porque siendo sincero, la verdad es aburrida y es más interesante una noticia que no necesariamente debe ser cierta. Esto puede verse reflejado en estos tiempos de pandemia, donde se difunde que este virus es un invento del gobierno, se derriban antenas 5G porque supuestamente producen cáncer y propagan el COVID, se incita a no vacunarse, a no usar cubrebocas, a salir en manifestaciones violentas, etc. Para concluir con el tema, las redes sociales pueden parecer un servicio gratuito para comunicarnos, nos bombardean de propaganda y de publicidad, porque de alguna parte debe venir todo el patrimonio que tienen de los anunciantes, los publicistas, pero el verdadero producto es el usuario mismo. Muchas gracias. Muy interesante lo que nos acabas de contar, Gustavo. Ahora, si no, Carlos, ¿tienes algo que Sí, argumentar respecto al tema? sí, claro, bueno, para mí es conveniente señalar que existe un gran número de variantes acerca de este fenómeno tecnológico, eh, principalmente por su acelerado desarrollo en estas 2 últimas décadas y por el hecho de ser mayormente adoptadas
que generan desde el interior de la organización. Esto hace evidente la necesidad de crear mecanismos para su implementación y uso, las cuales no siempre producen resultados satisfactorios. Eh, Desde la administración científica, la búsqueda de la mejor forma de hacer las cosas nos ha obligado a la continua mejora en la productividad. Eh, el interés básico en el uso de tecnologías emergentes ha sido tomar ventaja competitiva, incrementar la productividad, tomar el control y ejercer el poder. Los medios para lograrlo varían. Van desde formas elementales de manejo de jornadas de trabajo hasta formas tan avanzadas como las redes de cómputo. Pero esto, sin embargo, el elemento humano ha sido parcialmente descuidado en esta carrera, de tal forma que no siempre las innovaciones benefician directamente al personal, pero las organizaciones cada vez demandan más formas de acceso a nuevas tecnologías. Aunque también si el acceso es amplio, el poder en la organización se redistribuye. O bien la estructura puede variar, ya que una distribución abierta propiciaría una erosión en el poder de los niveles estratégicos. Esto quiere decir, quienes tienen acceso a tecnologías que pueden conferir poder en su uso, si hay libre acceso, los roles cambian y nuevas posiciones se crean. Otras se hacen obsoletas y desaparecen. El reto radica en vivir con la tecnología en un proceso dinámico que por un lado promueva esa ventaja competitiva tan ansiada y que por el otro ayude a desarrollar las capacidades de los individuos. Bueno, eso es todo. Eh, bueno, paso a dar parte del segundo argumento que le corresponde a mi compañero Sí, Gustavo. claro, Carlos. Ah, dale. Muy interesante, así como tocaron el tema usted, Bárbara, Carlos y Gonzalo. Los cambios tecnológicos son parte de nuestra vida cotidiana y es algo a lo que debemos acostumbrarnos. Y bien, ahora vamos a tocar un tema muy importante para nosotros que es la zona de confort, la rutina de un trabajador dependiente. Y para esto, nuestro compañero Gustavo va a empezar con su argumento. Gustavo, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? A mí me gustaría hablar más que todo sobre la zona de confort, que ese tema tiene que ver más que nada contra la resistencia de cambio. La zona de confort, que es como dice su nombre, un lugar donde te sientes muy cómodo, careces de preocupaciones y alteraciones, las cuales no te generan ninguna sensación de estrés o ansiedad, ya que no hay ningún cambio en tu vida, se vuelve rutinario y fatigosa por la falta de crecimiento. Siempre como que, además de una zona de confort, debe haber una zona de crecimiento. Por ejemplo, en el caso más que nada de un asalariado común, el cual su vida o zona de confort trata más que nada de despertarse, desayunar, salir a trabajar, terminar de trabajar y volver a su casa a cenar y dormirse. Esa es una rutina diaria que tiende a cometer todos los días, por el caso de este ejemplo. Para él puede que le resulte cómodo porque no tiene nada más de cambios en su vida, algo simple, pero lo que no sabe es que está evitando cambiar para nada que tener que adaptarse, o sea, no tener que adaptarse a nada, o realmente lo sabe, realmente sabe que no quiere adaptarse a los nuevos cambios o algo que le genera ansiedad y no quiere que llegue a suceder este momento. Ese tipo de estilo de vida podría llegar a un punto donde resulte peligroso y nos preguntaremos por qué un estilo de vida rutinaria podría llegar a ser peligrosa. Al realizar el mismo rutina día tras otro, día tras otro y día tras otro y no salir de tu zona, puede suponer una pérdida de motivaciones e incentivos. Las motivaciones e incentivos en la vida creo que son demasiado importantes, que pueden llegar a crear desgana y desgaste. Al no tener una zona de crecimiento donde experimentas, conoces y aprendes, terminas siendo una persona incapaz de adaptarse a otras personas o situaciones porque los humanos nos basamos en eso, adaptarnos, seguir creciendo, conocer cuáles son nuestros límites y superarlos. Eso es lo divertido de la vida.
Al generar una zona de confort, creemos que hemos conquistado un lugar súper seguro, pero al final te das cuenta que no es así. Desperdicias la mayor parte de tu vida haciendo lo mismo y lo mismo, que en su momento no te das cuenta, pero al pasar los años te preguntas, ¿por qué no hice aquello? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Por qué no hice esto? Y así, esta resistencia al cambio puede ser generada por el miedo a crear situaciones que no podamos controlar. En mi caso, creo que zona de confort sería mi casa, la playa de siempre, el lugar de siempre, donde me junto con mis amigos, pero no solo eso, sino también tener una zona de crecimiento donde cambio de playa, salgo de mi casa, conozco nuevas personas, estar, estar en otro momento, aunque me genere estrés esa situación por la sensación de lo desconocido, que en verdad para mí es totalmente indescriptible, porque al repetir tanto una situación, creas dependencia de esa situación y sientes que puedes seguir con la misma situación, pero al no hacer nuevas cosas, terminas por varios campos y no aprendes nada. Pero que es la zona de crecimiento, porque evitas la zona de confort y la resistencia al cambio. La resistencia al cambio también podría llegar a ser por el miedo que afrontas, por la generación más que nada de estrés o ansiedad. Esa generación de estrés o ansiedad hace que evites estar en una zona de crecimiento, lo cual no es conveniente para ti porque, por lo dicho anteriormente, es peligroso. Terminas teniendo desgana y nada de motivación. Muchas gracias por escucharme. A ver si alguien tiene una opinión contrariada o igual. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por darnos parte de esa información tan valiosa. Bueno, ahora yo voy a hablar acerca de la zona de confort. Para mí, hablar sobre la zona de confort es tocar un tema que sufrimos la mayoría de nosotros, creo yo. Ya que no se trata solamente de vivir una rutina, como mi compañero ya lo mencionó, sino que es un estado mental que conlleva más acciones. Salir de esa rutina, realizar acciones trascendentales que generen un estrés, no es algo que estemos acostumbrados, ¿no? Para salir de esta zona deberíamos buscar un apoyo emocional que nos motive a seguir. Y un gran punto importante es saber uno mismo que nadie nos obliga a salir de esta zona, porque tú eres dueño de tus propias decisiones. Escuchando a mi compañero Gustavo, por ejemplo, contarnos acerca de su zona de confort, el conocer nuevas amistades, nuevos lugares, es un punto de inflexión en su vida que para salir de su zona debería hacerlo de manera constante y aplicarlo tanto como social. Él como nosotros lograremos salir de la zona de confort. Por ejemplo, un pequeño ejemplo en mi caso, mi zona de confort para mí, yo desde muy pequeño he estado en el negocio de mi padre y yo he entrado al mundo laboral conociendo eso. Eh, ¿Cuál ha sido mi salida, por así decirlo, de esta zona? Encontrar pequeños trabajos, no muy importantes, por así decirlo, pero para mí hay una palabra clave para poder salir de esta zona, que es la constancia. Si nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo salgo de este trabajo, como ya lo he mencionado, yo salgo de este trabajo, no es cuestión de que yo salga un tiempo y vuelva, porque eso voy a seguir en la misma rutina, en la misma zona. Para poder salir en realidad de esto, yo tengo que proponerme una meta, encontrarla, lograrla y quedarme ahí. Para mí esta palabra es clave, la constancia. Y bueno, ahora le voy a dar el pase a mi compañero Pedro, que nos va a dar su argumento sobre la zona de confort. Gracias, gracias, Javier. Y bueno, estamos hablando de la zona de confort, ¿no? Mira, lo que he leído, según la psicología, la zona de confort refiere a un estado mental donde la persona utiliza conductas de evitación del miedo y la ansiedad en su vida diaria, utilizando un comportamiento rutinario para conseguir un rendimiento constante, sin asumir ningún riesgo, ¿no? Ahí el tema, el riesgo, ¿no? Sin asumir ningún riesgo, como estar en piloto automático, por decirlo, ¿no?
En alguna experiencia propia relacionada a este tema, podría hablar sobre mi ámbito laboral, ¿no? Que siempre he tenido ese pequeño miedo al cambio, a salir de un entorno que ya se convertía en rutinario, ¿no? Y la primera razón era el miedo, ¿no? A no ser lo suficientemente capaz en el nuevo trabajo, y la segunda era simplemente el hecho de tener que lidiar con el cambio del entorno social del mismo trabajo, ¿no? De los compañeros de trabajo, cambiar a otro trabajo, ¿no? Que quizás para muchos no significa importante, pero para mí era algo relevante. Esto me generaba también estrés. Adicionalmente a eso, cuando la oportunidad aparecía, también me embargaban dos sentimientos positivos. El primero era las ganas de salir adelante, de mejorar económicamente y profesionalmente. Y la segunda, y más importante aún, era la motivación creada por la nueva aventura que emprendía. En lo personal, el sentimiento de aventurarme a algo nuevo es lo que más me ha impulsado a salir de mi zona de confort en varias oportunidades. Bueno, eh, terminando el tema de la zona de confort, y hablando de adaptación, también se me viene a la mente la adaptación que han tenido los jóvenes en las últimas elecciones en tema de participación política. Me parece un tema muy interesante, el proceso de adaptación que ha llevado a muchos jóvenes a la decisión de interesarse más e involucrarse en la política de nuestro país, teniendo en cuenta la alza sostenida dentro del padrón electoral que han habido en estos últimos años. El número de jóvenes ha representado aproximadamente el 30% del padrón electoral, por lo cual nuestra participación, nuestra adaptación a participar más en la política ha sido muy relevante en los últimos años. Independientemente de la postura política, yo creo que los jóvenes que han escogido involucrarse en la política, ya sea como militancia, participar como elector o simplemente reclamar o dar su opinión con algo referente a la política de nuestro país, lo hacen porque sueñan con un mejor futuro, pero ya no solo piensan individualmente, sino buscan una mejora para todos los peruanos. Y como comentaba mi compañera Bárbara sobre las nuevas herramientas tecnológicas que están a nuestra disposición, entre ellas las redes sociales, que nos permiten expresar nuestra opinión y también enterarnos de todo lo que pasa en nuestro país. Estas mismas que han sido un factor importante en la motivación de nosotros los jóvenes en querer involucrarnos más en la política, empujándonos a salir de las tribunas, de como por ejemplo ver actos muy probados de corrupción de algunos políticos en las redes y otros medios digitales. Y eso nos ha impulsado también en relación a la zona de confort a salir de las tribunas, como mencioné. Todo este proceso de cambio sucedió a pesar del contexto actual debido a la pandemia y todo lo que significó para el mundo y específicamente para los peruanos, con todas las pérdidas que hubieron. Los jóvenes nos hemos adaptado muy bien a este mundo porque tenemos algo que los políticos de antaño han perdido en el tiempo, que es la frescura e impetuosidad de querer mejorar las cosas con un optimismo renovado que nos ha ayudado a unirnos más como peruanos. También el habernos adaptado al mundo político nos ha incentivado a informarnos y nos fomenta la lucha por una sociedad más justa. Bueno, alguien tiene algo que opinar sobre el tema de participación política, la adaptación de la participación política de los jóvenes. A mí, yo, mediante mi experiencia propia, comprendo totalmente que nosotros los jóvenes cada vez nos interesemos por la política. Más que nada por lo que dijiste, Pedro. El hecho de la pandemia nos hizo investigar más cosas como la política y aprender de ella. Además, los movimientos que tuvieron por las redes sociales, yo también me involucré en las redes sociales y todos los movimientos que hubieron por el actual presidente y todo aquello que pasó. Los jóvenes del Perú, me incluyo, porque no veo televisión normalmente, mayor parte de la política me entero gracias a las redes sociales o internet que me facilitan investigar los temas políticos más recientes. Gracias. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre el tema que has hablado Pedro y Gustavo. Eh, para muchos no, de nosotros los peruanos, hablar de política suele ser un poco aburrido y poco entendible. Y cuando entras en ella es peor aún. Eh, la consideramos una apuesta peligrosa, oscura y poco atractiva. Y esto solo pertenece a personajes de dudosa reputación y con intenciones ocultas. Eh, bueno,
Gran parte de estas percepciones son validadas por los jóvenes peruanos. Por ejemplo, de la población joven que participa en organizaciones, solo el 1% lo hace en una agrupación o partido político. En palabras de nosotros los jóvenes, la política es corrupta, angurrienta, inestable o un circo. Bueno, estos datos y afirmaciones reflejan el poco interés y la poca acción ciudadana en los espacios políticos. Sin embargo, también nos muestran la necesidad de replantearnos la formación política desde diversos espacios, empezando desde los hogares, las escuelas y los partidos políticos, para así educar y sensibilizar la conciencia ciudadana que todo peruano debe tener. Y en el caso de las nuevas generaciones, la formación juega un rol importante para construir verdaderos agentes de cambio, haciendo posible un presente y un futuro fraterno y democrático. También recordemos que el 25% de la población peruana representa a la población joven, constituyendo un tercio de la fuerza laboral nacional. Pero esto, lamentablemente, la participación juvenil es menos de la mitad que la participación asociativa de la población adulta. La formación política nos permite trabajar dos frentes importantes frente a esta infecunda realidad. Por un lado, activa la conciencia ciudadana para el involucramiento y participación en la sociedad, y por el otro, forma sostenidamente a los profesionales de la política. Durante mucho tiempo lo político estuvo reservado para cierta clase de ciudadano, excluyendo a personas por muchas razones, haciendo perder parte importante de la esencia política, esa parte que implica apertura, renovación, fraternidad y compartir camino. Entonces, para las nuevas generaciones el camino político es una gran ventana de oportunidades. ¿Por qué? Porque esto forja la motivación y la esperanza, y esto nos da a transformar lo que no aceptamos para nuestro país. Y eso hace de nosotros agentes de cambio. Entonces, salir de nosotros mismos, de nuestro pequeño universo, y mirar lo que está a nuestro alrededor, nuestro accionar en la sociedad, no puede ser plano ni neutro. No basta con solo mirar la realidad y enojarnos con ella. No, debemos dar el siguiente paso, ese que te compromete, ese que te alerta que nosotros podemos ser hacedores de futuro. Preguntarnos nosotros mismos, ¿y cómo se logra eso? Con propósito, con voluntad y con mucho ruido para que los demás te oigan. Pies firmes sobre la tierra, ojos abiertos y manos que intervengan en la sociedad para hacer camino. Posteriormente, este llamado y toma de acción que logras con la formación política en los jóvenes oportuna está al frente de formación. Una formación política continua y constante que fortalece las habilidades y capacidades con herramientas y métodos necesarios para profesionalizar el camino político. Bueno, no podemos construir un país solo con motivación y voluntad. Ese es el primer paso, pero los siguientes deben ser de mucha preparación y formación. Construir un país no es tarea sencilla para los jóvenes. Habrá muchos retos y desafíos que afrontar, y debemos estar a la altura de las circunstancias para lograr mejores resultados. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Interesante, ¿no? Justo escuchaba a mi compañero Gustavo hablar de su participación en la política y cómo todos los temas se entrelazan, porque él justo nos hizo el comentario de que había tenido una pequeña participación por las redes sociales, los cambios tecnológicos. Bueno, no me voy a extender más porque sabemos que el tiempo es tirano, así que para concluir vamos a dar una pequeña opinión, una crítica acerca de la mesa redonda. Pedro, ¿quieres iniciar? Pedro, Carlos, ¿alguien que quiera iniciar? Está bien. Gracias, Fabián. Bueno, esta experiencia, bueno, me pareció muy interesante, este reto prácticamente, debido a la circunstancia de estudiar a distancia, nos coloca en una posición un poco compleja con el tema de comunicación, pero a pesar de eso encontré un grupo con muchas ganas de trabajar en equipo. Espero repetir esta linda experiencia durante la carrera. En esta oportunidad tratamos sobre el tema de adaptación y resistencia al cambio, y pude compartir mi opinión y experiencia y escuchar con mucha atención la de mis compañeros.
varias personas que no se conocen y que se ponen de acuerdo para debatir con respeto e inteligencia, podemos terminar un debate aprendiendo algo de la otra persona, algo que quizás más adelante podríamos llegar a aplicar. Creo que el haber llevado el curso de competencias intrapersonales me ha reforzado bastante la comprensión y la habilidad de relacionarme con los demás, y haber obtenido estas herramientas han mejorado mi enfoque de comunicación hacia los demás, ya sea tanto en el ámbito amical como en el profesional. Muchas gracias, Pedro. ¿Alguien que quiera agregar una opinión? Para Carlos, Gonzalo. Yo. Sí, claro, te escuchamos. Bueno, en mi opinión personal, creo que hemos construido un espacio de diálogo bastante agradable y positivo. Creo que compartir nuestras ideas nos da la oportunidad de mirar con otros ojos un mismo tema, ¿no? Sobre todo uno tan importante como lo es la adaptación al cambio, ya que la humanidad misma y nuestro país se encuentran en un cambio constante, incluso aunque a veces el Perú se resista un poco a ese cambio. Y con respecto al curso de competencias intrapersonales, yo creo que ha sido una guía para la autoexploración. Creo que hemos podido comprender mejor quiénes somos y cuáles son las características, miedos y deseos que nos componen como personas. También nos han brindado sólidas herramientas para afrontar distintas situaciones, tanto cotidianas como otras que son mucho más relevantes. Creo que a partir de ahora ya queda en cada uno de nosotros poner en práctica lo aprendido en este ciclo. Gracias. Gracias. Carlos, Gonzalo, Gustavo. A mí me gustaría continuar. La opinión sobre la charla del panel de expertos, en verdad me pareció bastante entretenida, donde pude conocer bastantes puntos de vista sobre mis compañeros, de mi tema y de los temas que ellos propusieron, y exponer mi punto de vista, conocer más sobre el tema de adaptación y resistencia al cambio, que realmente podrá ayudarme en un futuro a realizar otro panel de expertos, ya de una forma profesional, un buen incentivo. En cambio, en el curso de competencias intrapersonales, más que nada me ha ayudado en mis competencias blandas, mis habilidades blandas, para poder reflexionar y hablar de una forma adecuada respecto a otras personas, no imponer mi carácter ni nada por el estilo, sino ser un poco más comprensivo con los demás. Muchas gracias. Gracias a ti. Carlos, Gonzalo, para concluir su Bueno, para apreciación. mí, estos diversos temas que hemos tratado con todos los compañeros, ahora me han parecido súper importantes y interesantes, ya que todos estos temas que han dicho cada uno eh, son muy importantes y estoy seguro que nos van a servir para nuestro futuro. Y bueno, con respecto al curso de competencias intrapersonales, el curso me ha parecido muy interesante, me ha servido de gran ayuda, me ha servido para reflexionar, por ejemplo, en ciertos puntos, como en mis debilidades, que no antes no veía en mí, pero así como también me ha ayudado a saber y conocer más mis fortalezas, ¿no? Eso es todo. Gracias, Carlos. Gonzalo, tu opinión. A ver, con respecto a la mesa redonda, me agradó bastante el poder compartir ideas con otros compañeros desde puntos de vista distintos, sobre todo en un tema muy tan interesante como lo es la adaptación al cambio, ya que la humanidad está en un cambio constante que cada vez va más acelerado. También me gustó el poder debatir desde el respeto, siempre como para poder aprender uno del otro y de forma armoniosa. Y con respecto al curso, considero que es muy necesario tanto en los colegios como en las instituciones superiores, ya que nos ayuda a reforzar la autoestima, la autoconfianza y trata temas como el estrés académico, la salud mental y nos ayuda a reforzar los distintos áreas que tiene el ser humano, como puede ser el área laboral,
en el área académica, el área personal. La verdad estoy bastante agradecido y espero poder aplicar en mi vida lo que he aprendido en este ciclo. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Bueno, para concluir, mi opinión al respecto, me quedo con una palabra clave que dijo Pedro, un reto. El simple hecho de tratar temas en común con diferentes puntos de vista es una manera de enriquecernos mutuamente. El compartir enseñanzas, mostrar respeto mutuo, no solamente nos hace crecer como personas, sino nos enseña a ser mejores comunicadores. Y no hablo de la carrera en sí, sino que nosotros nacemos con la comunicación. He presenciado respeto, responsabilidad y honestidad entre nosotros. Y bueno, mi opinión acerca de lo importante que es para mí el curso de competencias interpersonales y cómo lo voy a aplicar. Bueno, las competencias interpersonales me parecen fundamentales en sí, porque nos ayuda a conocernos y analizarnos de manera que nunca antes hayamos tomado en cuenta, ya que de manera cotidiana ocupamos nuestro tiempo en en aprender cosas nuevas, enseñanzas, acciones, pero nunca nos tomamos el tiempo para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Es más importante para nuestro desarrollo como personas. De esa manera me enseñó a conocer aspectos míos que pasaba por alto y frenaban un crecimiento personal. Por ende, planeo aplicarla a mi desarrollo personal y profesional, trazándome objetivos a corto plazo, los cuales me sirvan como crecimiento propio. Y bueno, para finalizar, agradecerle al profesor Jorge por guiarnos en este curso y creo que a todos nos ha servido de mucho, ¿no? Nada, solamente agradecer y agradecerle a ustedes por su tiempo y por todo lo que nos hemos enseñado mutuamente. Gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias a ustedes. Nos Gracias. vemos. Gracias. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias. Gracias, Muchas compañero. Gracias, compañeros. Cuídense. Gracias. Cuídense. Cuídense.